será la persona contemporánea más joven en ser canonizada. Vaya criatura hermosa de Dios. Lo llaman el influencer de Dios, el ciberapóstol de la Eucaristía, el santo de la red, y es el candidato a convertirse próximamente en el santo patrono de Internet. Acá te contaremos qué hacía a Carlo tan especial para que hoy esté entre los santos de los altares de la Iglesia, su fuerte vínculo con San Francisco de Asís y los signos proféticos previos y posteriores a su muerte. He aquí su historia de amor con Jesús de Eucaristía, porque no es común entre los jóvenes de hoy sentir tanto amor y tanta pasión por un trocito de pan consagrado. Pero antes recordad que para que podamos seguir evangelizando, necesitamos de tu ayuda con un simple gesto. Suscríbete al canal tocando la campanita, dale like al vídeo y compártelo con quien sabes necesita que Carlo Acutis ilumine su vida. Sorprendente ha sido su corta vida. Después de haber nacido y vivido un breve periodo en Londres, Carlo regresa junto a su familia a Milán, Italia, donde vivía con ellos una niñera polaca, devota del hoy San Juan Pablo II, que fue quien influenció a Carlo a acercarse a la Iglesia Católica. En su crecimiento, Carlo era un alma precoz en todo, relata su madre Antonia Salzano, y desde pequeño frecuentaba los sacramentos yendo a misa todos los días, haciendo adoración eucarística antes o después de la misa. Mucho le gustaba rezar el Santo Rosario porque decía, mi madre, la Virgen María, es mi gran confidente. Además pasaba su tiempo alimentando su alma con la lectura de la Sagrada Escritura y los Salmos, porque decía que la oración era la conexión con el cielo y que el estar siempre unido a Jesús era su proyecto de vida. La madre de Carlo, Antonia Salzano, cuenta que ella y su marido no frecuentaban los sacramentos y solo recuerda el haber ido a misa en su propia comunión, confirmación y posterior matrimonio. Dijo su madre, Carlos fue un salvador para mí, porque normalmente son los padres que llevan a sus hijos a la fe. Él me ayudaba mucho a comprender, porque yo era muy protestante en las cuestiones de la iglesia. No sabía la diferencia entre la Biblia y el Evangelio, y sobre todo en saber que Dios está verdaderamente en la Eucaristía. Pero Carlos no solo vivió cristianamente, sino que usó las redes y sus habilidades para crear sitios online de su parroquia y su colegio, y diseñó algunos portales en Internet para documentar varias exposiciones tan solo con un único objetivo: ayudar. La más conocida es la de los milagros eucarísticos. Utilizando este talento privilegiado, recopiló fotos e información valiosísima y verídica de milagros eucarísticos importantes en todo el mundo que eran únicos y que estaban olvidados. Las exposiciones eran una de sus pasiones y su manera de anunciar la buena noticia. Lo animaba un deseo incontenible de sacar a la luz la belleza de la fe cristiana, el de promover el bien en todas las circunstancias de la vida, de permanecer siempre fiel a ese proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Y por eso, no es de extrañar que una de sus frases preferidas sea que todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias. En el colegio, uno tiende a pensar que sería punto de crítica y burlas, persecución y hasta un cierto maltrato por parte de sus compañeros, pues en este caso no fue así. Carlo era encantador y muy popular en las aulas a tal punto que generaba admiración. Pero Dios escogió para él un final duro, una leucemia imprevista y fulminante de la que él nunca se quejaría, y sorprendió a todos porque el dolor lo ofreció por el Papa, la Iglesia y por las almas del purgatorio. Y murió rodeado del amor de su familia, que a pesar del inmenso dolor, no dudaron en dar gracias a Dios por el tiempo que le habían permitido tener a Carlo a su lado. Nuestra meta debe ser el infinito, no el finito, le dijo a su madre poco antes de morir. ¿No te das cuenta de que el cielo siempre nos espera? El infinito es nuestra patria. No lo olvides nunca, mamá.
¿Y por qué a Carlo hoy en día lo podemos venerar en la ciudad de San Francisco de Asís en Italia? ¿Cuál fue el vínculo de Carlo con el santo de Asís? Carlo no fue un franciscano, pero fue en Asís donde respiró el carisma de San Francisco debido a que su familia poseía una casa de veraneo en esta ciudad. Decía que quería ser santo, pero no como San Francisco, porque San Francisco era muy difícil de imitar. En sus días de veraneo, a Carlo le gustaba ir a la Porciúncula, en la Basílica de Santa María de los Ángeles, lugar donde comenzó el movimiento franciscano, y también visitaba con frecuencia la Basílica de San Francisco, en donde en cada comienzo del año escolar, Carlos se encomendaba al santo para su protección. Cuenta su madre que una vez, antes de marcharse a Milán, para retomar con sus actividades escolares, Carlos encontró la capilla cerrada y disgustado se quedó afuera rezando. Sí, así era Carlos. No había puerta que le impidiera llegar con su plegaria hasta el corazón de Jesús. Y tanto le gustaba a Carlos la ciudad de Asís, que después de su muerte, su madre interpretó que él quería permanecer en esta ciudad, ya que en una ocasión consultó a Carlos sobre la idea de adquirir un nicho para la familia, posibilidad que tenían los propietarios de esta ciudad. Y Carlos le dijo que sería muy feliz, que le parecía una idea muy bella. Su causa de canonización fue inmediata si lo comparamos con otras canonizaciones de la Iglesia. Comenzó en el año 2013, fue declarado venerable por el Papa Francisco en julio del 2018 y proclamado beato el 10 de octubre del 2020 en la misma ciudad de Asís. El 12 de octubre del 2013, en el séptimo aniversario de su muerte, a Carlos se le atribuyó su primer milagro, totalmente inexplicable para la ciencia: la curación completa de un niño llamado Matías de tan solo 6 años, oriundo de Brasil, que sufría desde nacimiento una extraña enfermedad en el páncreas por la cual le impedía comer y beber con normalidad. Y fue en la iglesia San Sebastiano donde el padre Marcelo Renorio invitó a los fieles a rezar una novena y apoyó la reliquia de Carlos sobre el pequeño. De manera inexplicable, el niño empezó a mejorar con el pasar de los días, siendo la funcionalidad de su páncreas totalmente normal, tanto que ni siquiera requirió cirugía, según lo informaron los médicos que seguían su enfermedad. En cuanto al segundo milagro, que hará que lo lleve a su canonización este próximo 27 de abril del 2025, es atribuido a la curación de Valeria, una mujer costarricense de 21 años que sobrevivió a un grave accidente de bicicleta que la dejó al borde de la muerte. El 2 de julio del 2022, Valeria circulaba con su bicicleta y tras una caída tuvo que ser sometida a una craniotomía de urgencia con la extracción de un hueso del cráneo para disminuir la presión de la cabeza, con muy pocas chances de sobrevivir. Tal era el estado de gravedad que una persona que trabajaba con su madre de inmediato pidió al beato Carlo Acutis su intercesión. El día 8 de julio, la madre de Valeria viajó en peregrinación hasta Asís a dejar una carta escrita en la tumba de Carlo. Ese mismo día, Valeria comenzó a respirar por sí sola y al día siguiente los médicos comenzaron a ver movilidad en sus miembros y empezó a recuperar el habla de manera milagrosa. Días más tarde, Valeria sale de la terapia intensiva y tras varios estudios de tomografía se verifica que la hemorragia cerebral había desaparecido. El 2 de septiembre, al mes exacto de su accidente, Valeria y su madre regresan a Asís en agradecimiento. También hubo signos antes de su muerte. Un signo profético, relata su madre, fue cuando ella, cuidando a su hijo enfermo y recostada a su lado, soñó que estaba dentro de una iglesia, donde estaba San Francisco de Asís, y en el techo vio el rostro de Carlo de gran tamaño. Relata que San Francisco lo miró y le dijo que Carlos sería muy importante para la iglesia. Y justo en ese momento se despertó. Antonia, su madre, creyó que Carlos sería sacerdote porque él había compartido este deseo suyo y se convenció de eso. Nunca supuso lo que le iba a suceder días después. La noche posterior,
Mientras rezaba el rosario y mientras se quedaba dormida, escuchó una voz que le dijo: Carlos se está muriendo. Otro signo muy característico fue durante la llegada de Carlos al hospital. Frente al mismo se encuentra la iglesia de los padres barnabitas, donde se guardan las reliquias de San Alejandro Sauli, que ese año accidentalmente había sido el compañero espiritual de Carlo. Como cada fin de año, una tradición italiana realiza la pesca del santo y se dice que el santo que sale acompañará a la persona durante todo ese año siguiente, pues en esa oportunidad a Carlo le tocó San Alejandro Sauli, obispo barnabita, patrono de los jóvenes, cuya fiesta se celebra el 11 de octubre, día que quedará grabado en el corazón de Carlo. Carlo muere el día posterior, el 12 de octubre. También hubo signos posteriores a su muerte. Cuenta Antonia Salzano que el primer milagro fue el mismo día del funeral de Carlo. Había una señora que le empezó a rezar a Carlo porque tenía un cáncer de mama y estaba a la espera de comenzar un tratamiento de quimioterapia. Entonces le pidió a Carlo que la ayude e interceda por ella, y el cáncer desapareció. Cuenta Antonia que además de recibir este primer milagro, recibió conocimiento de tantas otras curaciones, conversiones, pedido para conseguir empleo, pedidos para conseguir bebés, entre otras cosas. Otro signo que Carlo le profetizó a su madre en sueños fue que sería madre nuevamente, y mientras ella y su marido comenzaban un camino para la adopción, sabiendo de lo larga que era la espera, queda embarazada a los 43 años de los gemelos Francesca y Michelle, y cuenta que de manera providencial, la fecha que le habían dado los médicos para el día de sus nacimientos fue el 12 de octubre, la misma fecha en la que años anteriores había fallecido Carlo. Como el parto era de riesgo, los médicos deciden adelantar el parto, pero para ella fue un signo importante. Pues bien, gente, espero que este video les haya dado una nueva mirada sobre Carlo Acutis y su extraordinaria vida, y que les sirva para reflexionar sobre la santidad de los jóvenes de hoy en día. Si has experimentado y has sentido a Carlo en algún momento de tu vida o tienes una opinión que compartir, te invitamos a que nos dejes un comentario. Tu historia puede enriquecer la espiritualidad de otras personas que quizás estén en busca de Dios. Y si quieres colaborar con este canal, marca que te gusta este video y compártelo.